7 hábitos bíblicos para transformar tu autocontrol. ¿Alguna vez has terminado el día sintiéndote frustrado contigo mismo? Te prometiste que hoy sí comerías sano, pero terminaste pidiendo comida rápida. Te dijiste que no ibas a perder el tiempo en el celular, pero se te fueron 2 horas sin darte cuenta. Te propusiste no reaccionar con ira, pero una pequeña provocación te hizo explotar. Si te sientes identificado, no estás solo. La lucha por el autocontrol, o el dominio propio, es una de las batallas más universales y agotadoras de la vida. Es esa tensión constante entre la persona que queremos ser y las decisiones que terminamos tomando. Sentimos que sabemos lo que es correcto, pero en el momento de la tentación, algo dentro de nosotros cede. La cultura moderna nos ofrece 1000 soluciones. Aplicaciones de productividad, libros de autoayuda, fuerza de voluntad. Pero a menudo nos encontramos de nuevo en el mismo lugar. La Biblia aborda este problema de una manera radicalmente diferente. No lo ve como un simple fallo de disciplina, sino como una batalla espiritual, y nos revela que el autocontrol no es algo que producimos por nuestra propia fuerza, sino un fruto que crece cuando cultivamos los hábitos correctos. Yo mismo he luchado en casi todas estas áreas. He sido esclavo de la procrastinación, de mis palabras y de mis impulsos, pero he descubierto que la palabra de Dios no solo nos diagnostica el problema, nos da el plan de entrenamiento. Hoy vamos a desglosar 7 hábitos bíblicos, 7 prácticas diarias que, si las cultivamos, transformarán tu autocontrol desde adentro hacia afuera. Quédate conmigo, porque la libertad sobre esos impulsos que te frustran no se encuentra en intentarlo más fuerte, sino en entrenar tu espíritu de una manera completamente diferente. Hábito número 1. Empieza el día anclado en la palabra. La mayoría de nosotros empezamos el día en modo reactivo. Lo primero que hacemos al despertar es tomar el celular. Vemos notificaciones, correos, noticias, redes sociales. Desde el primer minuto, estamos permitiendo que la agenda del mundo defina nuestro estado de ánimo y nuestros pensamientos. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos sin control durante el resto del día. El autocontrol comienza con el control de tu primera decisión del día. El salmista nos da la clave en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una lámpara no ilumina todo el camino de una vez, sino el siguiente paso. Cuando empiezas tu día sumergido en la palabra de Dios, aunque sea por solo 10 o 15 minutos, estás encendiendo la lámpara para tu primer paso. Estás anclando tu mente en la verdad antes de que el caos del mundo intente desviarla. Hubo una temporada en la que mi autocontrol era un desastre, especialmente con la comida y la procrastinación. Me despertaba, y lo primero que hacía era ver videos o redes sociales. Empezaba el día ya sintiéndome ansioso y atrasado. Decidí hacer un cambio radical. El celular no se toca hasta después de mi tiempo con Dios. Al principio fue difícil. Sentía la abstinencia de las notificaciones, pero me obligué a abrir la Biblia antes que cualquier aplicación. El cambio no fue mágico, fue gradual. Pero al empezar el día meditando en una promesa de Dios en lugar de compararme en Instagram, mi mente llegaba al desayuno más en paz. Tenía más claridad para tomar mejores decisiones. No es que la Biblia sea una fórmula mágica, es que alinea tu corazón con el de Dios desde el principio. Y desde esa alineación, el autocontrol fluye más naturalmente. La aplicación práctica es esta. Prepara tu Biblia la noche anterior. Déjala en tu mesita de noche o en la mesa de la cocina. Haz un pacto contigo mismo. No hay pantalla hasta que haya habido contacto con Dios. Empieza con 5 minutos. Lee un salmo, medita en un proverbio, ancla tu día en lo eterno, y verás cómo lo temporal empieza a perder su poder sobre ti. Hábito número 2. Practica el ayuno como entrenamiento. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Si lo quiero, lo tengo ahora. Comida, entretenimiento, información, todo está a un clic de distancia. Esto ha atrofiado nuestro músculo espiritual para decir no. El ayuno es, en esencia, el gimnasio para ese músculo. Cuando ayunamos, le estamos diciendo deliberadamente a nuestro cuerpo: tú no mandas, manda mi espíritu. Es un acto de negación voluntaria que fortalece nuestra capacidad de resistir impulsos. Jesús, justo antes de empezar su ministerio, nos dio el ejemplo en Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, siendo Dios, se sometió a la disciplina del ayuno para prepararse espiritualmente. Si Él lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? El ayuno no es para manipular a Dios, es para entrenarnos a nosotros mismos. Recuerdo la primera vez que hice un ayuno de 24 horas. Fue durísimo. Al mediodía,
Mi estómago protestaba. Por la tarde, mi mente inventaba 1000 excusas para romperlo. Pero cada vez que sentía el impulso de comer, en lugar de ceder, tomaba un vaso de agua y hacía una oración corta. Señor, ayúdame. Quiero honrarte con esto. Lo que descubrí fue sorprendente. Al final del día, no solo había vencido el hambre física, sino que sentía una nueva fortaleza sobre otros impulsos. Al día siguiente, me resultó un poco más fácil decir no a una distracción en el trabajo o a un pensamiento negativo. La aplicación práctica es empezar pequeño. No tienes que hacer un ayuno de 40 días. Empieza ayunando el desayuno una vez a la semana, o ayuna de una comida específica que te guste mucho. También puedes ayunar de redes sociales o entretenimiento por un día. El punto es elegir voluntariamente un área y decirle no a tu carne para decirle sí a tu espíritu. Cada vez que lo haces, estás haciendo una repetición en el gimnasio del autocontrol. Estás entrenando tu voluntad para que se someta a los propósitos de Dios. Hábito número 3. Gobierna tus palabras con el silencio. Nuestra boca es a menudo el lugar donde nuestro autocontrol se quiebra de la forma más visible. Un comentario sarcástico, un chisme, una queja, una palabra de ira. En un segundo, podemos destruir lo que tomó años construir. Si puedes controlar tu lengua, puedes controlar casi cualquier otra área de tu vida. El libro de Santiago es increíblemente directo sobre esto. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice: Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago compara la lengua con el pequeño freno que dirige a un caballo enorme, o el pequeño timón que guía a un gran barco. Es pequeña, pero tiene un poder desproporcionado. Por eso, uno de los hábitos más transformadores para el autocontrol es la práctica deliberada del silencio. Yo solía ser una persona que siempre necesitaba tener la última palabra en una discusión. Sentía un impulso casi físico de ganar el argumento. Esto me trajo muchos problemas en mis relaciones. Un día, leyendo Proverbios, me encontré con Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esa palabra, refrenar, me golpeó. Es una palabra activa, es una decisión. Empecé a practicar lo que llamé el ayuno de la última palabra. Cuando estaba en una conversación tensa y sentía ese impulso de lanzar mi argumento final, me mordía la lengua, figuradamente, y elegía el silencio. Fue increíblemente difícil. Mi orgullo gritaba. Pero descubrí algo poderoso. En el silencio, el Espíritu Santo tenía espacio para obrar, tanto en mí como en la otra persona. Aprendí que no toda batalla necesita ser peleada y no toda opinión necesita ser expresada. La aplicación práctica es esta. Elige un área donde tus palabras te meten en problemas. ¿Es la queja, el chisme, la crítica? Proponte por un día no decir ni una sola palabra negativa en esa área. Antes de hablar, hazte 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Y si sientes el impulso de decir algo de lo que podrías arrepentirte, practica la pausa sagrada. Respira hondo, cuenta hasta 3 y ora en silencio. Espíritu Santo, guarda mi boca. Este pequeño hábito de refrenar tus labios entrenará tu alma para una obediencia mayor. Hábito número 4. Huye de la tentación, no la enfrentes. Vivimos en una cultura que admira la confrontación. Creemos que ser fuertes es aguantar la tentación, mirar al pecado a los ojos y resistir con pura fuerza de voluntad. Pero la estrategia bíblica para muchas de las áreas que requieren autocontrol no es pelear, es huir. Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La palabra es huye. No dice analiza tus pasiones, debate con ellas, o mira a ver cuánto aguantas. Dice, corre. Hay ciertas batallas de autocontrol que no se ganan peleando, se ganan evitando el campo de batalla por completo. Esto es especialmente cierto con la tentación sexual y las adicciones. Durante mucho tiempo, pensé que podía manejar mis pequeñas tentaciones. Por ejemplo, me decía a mí mismo que podía seguir ciertas cuentas en redes sociales que sabía que no eran edificantes, pero que yo tenía el control. El resultado era una lucha constante. Mi mente se llenaba de imágenes e ideas que no quería, y gastaba una energía espiritual enorme tratando de resistir. La libertad llegó cuando entendí el principio de huir. Dejé de seguir esas cuentas. Puse filtros en mis dispositivos. Eliminé las aplicaciones que eran una fuente constante de tentación. No fue un acto de debilidad, fue un acto de sabiduría.
Reconocí que, como José huyendo de la esposa de Potifar, a veces la victoria más valiente es salir corriendo. La aplicación práctica es radicalmente honesta. Identifica tus campos de batalla. ¿Cuál es la situación, el lugar, la aplicación o la persona que consistentemente debilita tu autocontrol? Y luego, crea un plan de escape. No se trata de nunca volver a enfrentar la tentación, sino de eliminar el acceso fácil y voluntario a ella. Borra el número. Cambia tu ruta para no pasar por ese lugar. Instala un bloqueador de sitios web. Busca un compañero de rendición de cuentas. No juegues con el fuego. El autocontrol más sabio no es el que resiste la tentación, sino el que ni siquiera se permite entrar en ella. Hábito número 5. Rinde cuentas en comunidad. La batalla por el autocontrol nunca fue diseñada para ser librada en solitario. El enemigo ama el aislamiento. En secreto, nuestros impulsos parecen gigantes invencibles. Pero cuando los sacamos a la luz, a menudo pierden gran parte de su poder. La Biblia es radicalmente comunitaria. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, lo dice claramente. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un hilo solo es fácil de romper. 2 son más fuertes. 3 son increíblemente resistentes. Este principio es la base de la rendición de cuentas. Necesitas a otros hermanos o hermanas en la fe que conozcan tus luchas, que oren por ti y que tengan el permiso de preguntarte, ¿cómo vas con eso? Yo luché durante años con la pereza y la mala administración del tiempo, pero lo hacía en secreto. Me sentía avergonzado. Intentaba mejorar por mi cuenta, fallaba, me sentía culpable y el ciclo se repetía. El cambio comenzó cuando me armé de valor y le confesé mi lucha a 2 amigos de confianza. Les dije, amigos, esta es mi batalla. Necesito su ayuda. Establecimos un sistema simple. Cada semana, me preguntaban cómo había usado mi tiempo. El simple hecho de saber que esa pregunta vendría, me daba una motivación externa para ser más disciplinado. Pero más importante que eso, cuando fallaba, en lugar de hundirme en la culpa, recibía su oración y su aliento. La luz de la comunidad disipó la oscuridad del secreto. La aplicación práctica es esta. Ora y pídele a Dios que te muestre 1 o 2 personas de confianza y madurez espiritual en tu vida. Puede ser un líder, un pastor o un amigo cercano. Da el paso de fe y sé vulnerable. No tienes que contarle tus luchas a todo el mundo, pero necesitas contárselas a alguien. Pídeles que oren por ti y que te pregunten regularmente cómo vas. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad y el autocontrol a menudo se encuentran al otro lado de la confesión. Hábito número 6. Visualiza las consecuencias a largo plazo. Nuestra falta de autocontrol casi siempre proviene de una cosa. Valoramos más el placer inmediato que la recompensa a largo plazo. El placer de la comida chatarra ahora es más fuerte que la recompensa de la salud mañana. El placer de la distracción ahora es más fuerte que la recompensa del trabajo terminado después. Para combatir esto, necesitamos entrenar nuestra mente para ver más allá del momento. Necesitamos visualizar las consecuencias. El apóstol Pablo nos da este principio en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La siembra es ahora, la cosecha es después. Cada decisión que tomas, cada vez que cedes a un impulso o lo resistes, estás sembrando una semilla. El hábito del autocontrol se fortalece cuando aprendemos a visualizar la cosecha antes de sembrar la semilla. Cuando luchaba con el mal uso de mi dinero, comprando cosas por impulso, empecé a practicar un ejercicio mental. Antes de comprar algo que no necesitaba, me detenía y visualizaba 2 futuros. En el futuro A, compraba el objeto y sentía esa pequeña dosis de placer instantáneo, seguida por la culpa y la ansiedad al ver mi cuenta bancaria. En el futuro B, resistía el impulso y me visualizaba semanas después, con ese dinero ahorrado, sintiendo paz, libertad y control sobre mis finanzas. Al comparar las 2 cosechas, la decisión se volvía mucho más fácil. El dolor a corto plazo de decir no era mucho menor que la recompensa a largo plazo de la paz financiera. La aplicación práctica es esta. La próxima vez que te enfrentes a un impulso, detente por 10 segundos. No actúes. En tu mente, presiona, avance rápido. Imagina las consecuencias de ceder. ¿Cómo te sentirás en 1 hora? ¿Mañana? ¿En 1 semana? Ahora, imagina las consecuencias de resistir. ¿Qué fruto de paz, salud o integridad cosecharás? Haz que la cosecha futura sea más real en tu mente que el deseo presente.
Al hacer esto, estás aplicando la sabiduría de Gálatas y entrenando tu cerebro para elegir la mejor cosecha. Hábito número 7. Depende del espíritu, no de tu fuerza. Y llegamos al hábito más importante, el que sostiene a todos los demás. Después de todo lo dicho, podrías pensar que el autocontrol es una lista de cosas que tú tienes que hacer, que depende de tu fuerza y tu disciplina. Y esa es la mentira que nos lleva al agotamiento y al fracaso. La verdad bíblica es que el autocontrol o dominio propio no es una obra de la carne, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, lo deja claro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. No dice los frutos de tu esfuerzo, dice el fruto del Espíritu. Crece en nosotros cuando permanecemos conectados a Él, como una rama a la vid. Nuestra responsabilidad no es producir el fruto, es permanecer en la vid. Pasé años tratando de ser más disciplinado por mi propia cuenta. Hacía listas, me ponía metas y fallaba una y otra vez. Me sentía como Pablo en Romanos 7, que decía, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi frustración venía de intentar hacer con mi propia fuerza lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en mí. La verdadera transformación comenzó cuando mis oraciones cambiaron. Dejé de decir, Dios, dame fuerzas para controlarme, y empecé a decir, Espíritu Santo, produce tú tu fruto de dominio propio en mí hoy. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Me rindo a tu obra en mi vida. La aplicación práctica es empezar y terminar cada día en rendición. Por la mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, ora. Espíritu Santo, te necesito hoy. Guía mis decisiones, mis palabras, mis impulsos. Produce tu fruto en mí. Y por la noche, cuando hayas fallado, porque lo harás, no te condenes. Ve a Dios en arrepentimiento y agradécele por su gracia, pidiéndole de nuevo que su Espíritu haga la obra al día siguiente. El autocontrol bíblico no es un acto de tensión, es un acto de rendición. Es dejar de confiar en tu propia fuerza de voluntad y aprender a depender, momento a momento, del poder del Espíritu Santo que vive en ti. Así que ahí los tienes, 7 hábitos. Empieza el día con la palabra, entrena con el ayuno, gobierna tus palabras, huye de la tentación, rinde cuentas, visualiza la cosecha y, sobre todo, depende del Espíritu. No te abrumes. No tienes que implementarlos todos a la vez. Elige uno, solo uno, y empieza a practicarlo esta semana. Recuerda, no se trata de perfección, se trata de dirección. Cada pequeño paso de obediencia es una gran victoria en la batalla por el autocontrol. Ahora quiero que seas honesto. ¿Cuál de estos 7 hábitos sientes que Dios te está llamando a cultivar en esta temporada de tu vida? Compártelo en los comentarios. Al escribirlo se convierte en un compromiso y nos animamos unos a otros. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.